la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Con el conocimiento suficiente de que adoramos a un Dios vivo. Mi saludo pentecostal para todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero, antes de que meditemos en la palabra, rogarles que me regalen una oración a mi esposa y Jessica. Están bien enfermas y queremos que Dios nos ayude. No sé si haya otro que esté necesitado. Solo sigue copiando, sembrando maíz todavía. Gloria a Dios, va a estar abundante la cosecha. No sé si hay alguien más que usted conozca que esté quebrantado de salud, para que oremos y Dios nos ayude en nuestras necesidades. También se puede pedir por Gloria la a familia Dios. de uno, fuera de que somos cristianos. Señora, Se puede pedir por otra familia mía, pues que no hermano, vienen a la usted es la que iglesia, sabe. que van a otra iglesia, pero pues tenemos ahorita un problema, entonces queremos Vamos a orar orar por por el ellos. problema. ¿Alguien más? Por la hermana Senel, que ha estado enfermita, así me comentó ella. La hermana Rosalba. Vale, vamos a orar entonces por quienes hoy necesitan que la acción poderosa de la llaga de Jesús en la cruz del Calvario tome efecto en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesús de Nazaret, Padre Celestial, en este momento rogamos, Jesús de Nazaret, por que de nuestra una hermana manera Rocío, especial tú Señor, y obres, por su Padre hija. Santo, en Tú favor, conoces esas aflicciones. obrando, Dios Tú mío, conoces, Señor, esos dolores. Tú conoces esa enfermedad. ¿A quién más vamos a ir? Iglesia, en el cuerpo, Si es que solo Señor, tú tienes están palabras. afectados. Yo te Yo ruego, te ruego, Señor, que de Señor, una manera por especial, misericordia tuya, en tu Señor. misericordia, Allá hoy, tú, sanidad, Señor, allá hoy actúes consuelo, allá hoy conforme a fortaleza, tu santa porque te voluntad, Dios de la necesitamos, gloria. Señor. Ay, Eres Señor, soberano, quienes Señor. necesitan hoy Te de tu clamamos hoy, misericordia, te de tu necesitamos. favor y de tu gracia. Señor, dependemos de ti, de tu gracia, Porque Jesús. tú eres santo. Obra con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. Porque en ti hay poder, porque en ti hay sabiduría, porque en ti hay acción, porque en ti, Señor, está, Señor Jesús, toda autoridad, toda autonomía, todo poder, Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo de tu amor. Yo dependo de tu amor. Yo dependo de tu amor. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Pues nadie me ha amado
leamos la palabra del Señor, nos ubicamos hoy en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Entonces nos introducimos hoy en el capítulo 6 de la carta a los romanos. ¿Cuántos han aprendido algo en el estudio a Romanos? Bueno, entonces no estudiemos Romanos porque si no, ¿cuántos han aprendido algo? Hermanos, yo creo que Dios ha sido bueno. Nos ha dado más de lo que podemos entender. Así que motívese para que estudiemos la palabra con vehemencia, con ganas. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados nuevamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga gloria a Dios. Siéntese por favor. Bienvenidos todos. Amén.
Continuamos entonces con el estudio de la palabra de Dios. Reitero, en Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Es importante que tengamos bien presente, bien claro, no olvidemos el hilo interpretativo para que sepamos por qué Pablo ahora en el capítulo 6 va a hablar lo que va a hablar. Amén. Amén. El capítulo 6, el verso 1, ese ¿qué pues diremos? Amén. ¿Qué pues diremos? Es el enganche del capítulo 5, refiriéndose a el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo comienza el 6 diciendo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Sí ve que hay un enganche ahí? O sea, pareciera que el 20 es el 21. O sea, inmediatamente Pablo dice, cuando la ley se introdujo, abundó el pecado, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué pues diremos? Entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Así que continuamos con el hilo de la interpretación, indicando entonces que ahora Pablo va a hablar de cosas bien importantes. Amén. La introducción del capítulo 6 queda de la siguiente manera. Trata de la conversión bajo la figura de la muerte, bajo la figura de la sepultura y resurrección. Como Cristo murió físicamente, debemos morir nosotros al pecado. Amén. Ese morir al pecado es separarse del pecado. Como Cristo fue sepultado, nosotros debemos ser sepultados en su bautismo. Y como Cristo resucitó, nosotros debemos resucitar para vida nueva. Pablo en el capítulo 6 comienza con una pregunta, 6.1. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto en razón a lo que él afirmó en el 5.20, de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nos vemos, no debemos entonces, es lo que dice Pablo, no debemos abusar de la gracia de Dios. Amén. Los primeros 5 capítulos de Romanos que ya estudiamos, amén, nos hablaron de la justificación. Amén. Amén. Todos los 5 capítulos hasta aquí, por eso el 5.1 comienza diciendo justificados pues por la fe. Y el capítulo 6 trata de la santificación. Amén. La palabra santificación entonces significa consagración. Amén. Amén. Ser apartado para un servicio. Gloria a Dios. Diferente a ser santo. La palabra santificación implica que Dios necesita que yo le sirva. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Hay 3 tiempos entonces en esto que estoy diciendo. 3 tiempos en lo que estamos diciendo. Tiempo número 1. Dios me ha salvado de la pena del pecado. A esto es que Pablo llama la justificación en el 1.5 o en el 5.1. 2. Dios me está salvando del poder del pecado. A esto es que Pablo le llama la santificación. Y 3. Dios me salvará de la presencia del pecado cuando mi salvación sea completada. A esto Pablo le llama la glorificación. Pero bueno, en esos tres pasos, si usted lograra entender esos 3 pasos,
Lo primero que haría es que la salvación suya va a ser muy entendible, y lo segundo es que usted va a poder explicarla muy bien a los demás. Entonces, en el primer paso, Dios me justifica. Yo era pecador, culpable, pero Él, por ser santo e inocente, como Él fue el que se puso en mi lugar, entonces me justificó y yo fui hallado inocente. En el segundo paso, entonces, Dios me ha salvado del poder del pecado. O sea, el pecado ya no tiene acción. Amén. Ya no soy yo parte de la esclavitud del pecado. A eso el Señor le llama, o Pablo le llama, la santificación. Acuérdense que la santificación es un proceso. Amén. La justificación es un acto que ya se dio. La justificación es un proceso que se está dando. Y Dios, al salvarme, al transformarme, al levantarme en el momento del levantamiento de la iglesia, entonces ahí se completa totalmente la obra de Dios en mí. A eso se le llama la glorificación. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces Pablo nos va a hablar de cosas muy importantes en este capítulo. Viene entonces una pregunta a la que tenemos que respondernos para poder desarrollar el capítulo a plenitud y entenderlo. Entonces, la pregunta es, una vez que somos justificados, porque ya hasta el capítulo 5 se da ese proceso de ser justificados, entonces se pregunta uno, ¿qué es la vida de un justificado? ¿O qué es vida cristiana? ¿Aló? ¿Qué es vida cristiana? Vamos a ver. Pablo entonces responde a esa pregunta de qué es vida cristiana en 3 versículos, o 4. Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ojo, nos salvó. ¿Aló? Nos salvó. ¿Hay algún salvo? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros un poquito, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, en esos 4 versículos se describe y se desarrolla lo que es la vida cristiana. ¿Encuentran ustedes ahí alguna prohibición? Hola. Mírenlo bien. ¿Encuentran alguna prohibición? ¿Lo leemos otra vez? Vamos a leerlo otra vez porque estamos definiendo qué es vida cristiana. Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, diga conmigo, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea que la vida cristiana no consiste en lo que yo haga, sino en lo que Dios ya hizo. No consiste en lo que yo voy a hacer, consiste en lo que Dios ya hizo. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. Ese herederos, por lógica, lleva implícita la palabra hijo. Amén. Por lógica.
Usted no le va a heredar a nadie que usted no conoce. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, mire lo importante que es entender la vida cristiana. La vida cristiana es precisamente eso: vida. Vida con identidad y vida transformada. ¿Aló? Vida con identidad y vida transformada. No, la vida cristiana no es una camándula de prohibiciones. ¿Aló? No, la vida cristiana es algo nuevo que yo tengo que vivir en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Así de sencillo. Si usted nació de nuevo, a mí me encanta ese amén, así como aguacero de verano. Amén. Si usted nació de nuevo, amén. ¿Qué resabios tiene un recién nacido? Hola. ¿Qué resabios tiene un recién nacido? O sea, imagínese que a usted le nace un bebé esta noche y entonces apenas a usted le nace, usted le pone una hoja ahí en la cuna que dice: no llore, no pida tetero, prohibido hacer chichi, prohibido. Eso no tiene lógica, ¿sí o no? Amén. Usted nació de nuevo, está en un nuevo mundo. Amén. Amén. Y decíamos la otra vez, pregúntese usted, ¿qué esfuerzo tiene un tigre para ser tigre? Tiene que hacer un tigre para ser tigre. ¿Aló? ¿Por qué no? Porque él es tigre. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un cristiano para ser cristiano? Ninguno, tú naciste ahí. Por eso se llama nueva. ¿Aló? Vuelva a leer el texto. Yo no tengo afán. Vuelva a leer el texto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí no hay, todavía no ha pagado usted ni siquiera una moneda. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Hay algún esfuerzo ahí para tener vida cristiana? Fácil. Amén. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar. La vida cristiana no es una camándula de prohibiciones, sino que la vida cristiana es eso: vida. ¿Vida con qué? Con identidad y vida transformada. Eso es vida cristiana. Usted no tiene que agregarle nada más. Por ello la vida cristiana se da en el contexto, ojo, de una dimensión escritural, palabra de Dios, que a su vez esa escritura forja una visión ética y doctrinal, bajo la cual el creyente se forma y se conduce. Yo quisiera que usted me esté copiando su texto. La vida cristiana, amén, se da en el contexto de la dimensión de la Escritura. Amén. Que a su vez, una vez que yo me someto a la palabra, forja una visión ética. Mírenlo aquí. ¿Qué dijimos aquí? Es una vida con identidad y transformada. Una vida ética y doctrinal,
bajo la cual el creyente se forma y se conduce. O sea, a mí no me tiene que estar diciendo nadie, hermano, eso es malo, hermano, esto es bueno, hermano. No. Así es. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Amén. 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 ¿Está conmigo? Amén. Miren lo importante de la vida cristiana. Hay cristianos que se amargan la vida cristiana. Y ellos todos, por donde leen la Biblia, ellos lo que encuentran es no hagas, no cojas, no cojas. No. La vida cristiana, si algo representa libertad, es la vida cristiana. Amén. Amén. Ok, todos esos, estoy hablando de generalidades del capítulo, todavía no hemos llegado todavía al versículo 1. Miren lo que vamos a desarrollar en Romanos 6. En Romanos 6 vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo debo vivir la vida cristiana? 1. 2. ¿Cómo puedo tener victoria y dominio sobre el pecado? Interesante. 3. ¿Cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? 4. 5. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? 5. ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida que agrade a Dios? En todo el capítulo 6 están todas esas interrogantes y obviamente esas respuestas. ¿Les parece interesante? Amén. Así que hemos llegado a un capítulo bien importante. Así que hagámosle un breve examen a Romanos 6 para que veamos de qué trata el capítulo. El versículo 1 no nos dice que no podemos continuar en el pecado. Por eso, ¿qué pues diré? Perseveraremos en ninguna manera. El versículo 2 nos dice no vivir en el pecado. El versículo 4 nos manda a andar en novedad de vida. El versículo 6 nos dice que no podemos servir al pecado porque ya no somos esclavos de él. El versículo 10 y 11 nos manda a vivir o cómo vivir para Dios. El versículo 12, no permitir que el pecado reine sobre nosotros. El versículo 13 nos dice que servir a Dios con nuestros miembros. El versículo 14, no estar bajo el dominio del pecado. Y el versículo 19 y 20 nos dice cómo vivir en santidad. ¿Cuánto tiempo podríamos predicar de ese capítulo? Hay todos los temas que usted quiera. Mira, ya tenemos 6 preguntas y aquí tenemos nada más ni nada menos como 15 temas para predicar de ahí. Para que usted nos siga preguntando bobadas. ¿Y yo de qué predico? Amén. Romanos 6 además tiene 4 palabras sobresalientes. La primera, saber. Esa es la clave de la vida cristiana, saber. ¿Aló? Amén. Está en el 3, en el 6 y en el 9. La segunda palabra, considerar. Este considerar no es de que yo tenga misericordia con el hermano, sino considerar el estado y mi nueva vida y lo que Dios me ha dado. 2, presentar. Este presentar también tiene que ver con poner mis miembros o al servicio de Dios o al servicio del pecado. Y 4, obedecer. 4 palabras claves. ¿Cuáles? Saber, considerar, presentar y obedecer. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Vale. La palabra saber. El creyente tiene que saber conocer los hechos. Estos hechos están centralizados en la muerte. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que saber?
Tiene que ver con la muerte, con la resurrección, que son los hechos de la justificación. O sea, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo es que yo me puedo declarar justificado. También se centraliza en los mismos hechos del Evangelio. ¿Cuáles son los hechos del Evangelio? Estos hechos se centran en lo que Cristo ya ha realizado por su muerte y su resurrección. Eso indica una obra terminada. Lo dijimos en Hebreos capítulo 1, el verso 3, ¿se acuerdan? Y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dijimos que ese se sentó indicaba que el Señor estaba dando por hecha, por terminada ya su obra. Así como en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2, Jehová Dios descansó de su obra, amén, de su obra creadora. Jesucristo descansó de su obra salvífica. Dicho entonces, lo que estábamos diciendo en Hebreos 1:3 es que el Señor Jesucristo ya salvó a los que tenían que salvarse. ¿Aló? Él ya los salvó. Que hay algunos que todavía están ahí afuera, pero ya están salvos. ¿Les suena raro eso? Sí. Para él ya están salvos, porque recuerden que él llama las cosas que no son. Por eso nos dejó a nosotros que fuéramos por hechos. Pero como nosotros no vamos. No, nosotros no vamos. Porque si ya él lo salvó, hermano, miren, el que se va a salvar, esté donde esté, que allá Dios lo saca. Así puede ser en el último, pero Dios lo saca. Porque es que eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y cuando Hebreos dice que él se sentó, es porque él ya dio por acabar su obra. Cuando él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, está diciendo, el que se va a salvar ya está aquí dentro, adentro del costal. Ahora les queda a ustedes la tareita y vamos a buscar. Amén. Él ya sabe cuáles son, pero nosotros no sabemos. Por eso nos toca ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Aló? Yo creo que debiéramos cambiar el mensaje de evangelístico. Yo creo que hubiéramos de ir preguntándole a toda la gente: oiga, señor, ¿usted sabe qué es salvo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Usted no sabe que usted es salvo? No. Camine y le explico. Porque en nuestra introducción casi siempre ha sido: ¿usted sabía que Dios le ama? Y todo el mundo pues dice: sí, claro, Dios me ama. Pero usted le pregunta: ¿usted sabía que usted es salvo? Hola. Diga gloria a Dios. Entonces dice, el énfasis no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ya ha hecho. Eso es saber. Yo tengo que saber eso, saber los hechos de la justificación y saber los hechos del Evangelio. Son dos cosas diferentes. Uno, los hechos de la justificación, cómo me justificó Cristo a mí, y cuáles son los hechos del Evangelio, o sea, cuáles son los hechos de las buenas nuevas. Dos, considerar. Hay que tener por cierto, hay que saber que lo que yo estoy diciendo, de los hechos que estoy hablando, de la fe que yo tengo, es verdad. O sea, usted tiene que estar cierto de que está en la verdad. Amén. La fe es la clave. La fe fija la mirada en los hechos de la palabra de Dios y los considera ser verdad. La fe a los hechos de la palabra de Dios le dice amén. Aló. La fe dice sí. La fe dice es cierto. Amén. ¿Qué es cierto? Que yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Amén. Que yo estuve vivo al pecado y muerto para Dios.
Esos son hechos ciertísimos. Amén. Entonces yo tengo que tener claro eso, considerar y estar definido en la fe, que mi fe es viva, es verdadera, que hay hechos que lo comprueban. Aló. Aleluya. 3. Presentar o someter sus miembros. Una vez que yo ya estoy diciendo que estoy muerto al pecado, Pablo ahí en el capítulo 6 está diciendo, el que sirve al pecado se hace esclavo del pecado. Por eso es someter. Amén. Entonces, presentar o someter sus miembros a Dios como alguien que está vivo de entre los muertos, como una nueva criatura en Cristo. Él se da cuenta que debe presentar para el servicio, amén, al Rey de Reyes, amén, al que todo lo tiene. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Todo mi cuerpo está presentado, sometido a Dios. Y cuando todo mi ser está sometido a Dios, pues no hay opción de lo otro. ¿Va conmigo? 4. Obedecer. Como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Hemos de obedecer su palabra, ya que solo así puede ocurrir la santificación y aprendemos la voluntad de Dios. O sea, entre más usted obedezca a Dios, más Dios lo santifica. Porque la obediencia le da más campo de acción a Dios para que actúe en mi vida. ¿Va conmigo? Cuando yo obedezco a Dios, cuando yo soy dócil a la palabra, cuando yo soy dócil a la voluntad de Dios, entonces yo lo que estoy haciendo es que Dios no tenga dificultad para trabajar conmigo. ¿Se han dado cuenta usted cuando uno lleva, por ejemplo, los niños, cuando están todavía muy pequeños, a la vacuna? Casi todos los niños le tienen miedo a la vacuna, incluso los grandes también. ¿Cierto? Entonces hay dificultad para ponerles esa vacuna porque el niño chapalea al niño, entonces la doctora dice, ojo porque me parte la aguja. ¿Cierto? Someterse a la voluntad de Dios es permitir que Dios trabaje sin que nosotros presentemos resistencia. ¿Va conmigo? Gloria a Dios. Ok, acabamos de hacer entonces la generalidad del capítulo 6, llegamos ahora hacia el versículo 1. Pablo entonces dijimos que ese que pues es el enganche del capítulo 5, engancha desde el versículo 20. Mira, hermano, y entonces el 21 ¿qué? Acuérdese que la Biblia no fue escrita por versículos ni por capítulos. Entonces, el enganche usted lo puede hacer del versículo 1, del versículo 2, del versículo 3 o del versículo 20. Está enganchando el capítulo de alguna parte. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Amén. Esa es la pregunta. Acuérdense que hay 5 o 6 preguntas que vamos a responder. Ya aquí se está haciendo una. Gloria a Dios. ¿Qué pues? Es el conector con el final del capítulo 5, especialmente en el 5:20, que habla de la gracia que sobreabundó o sobreabunda con respecto al pecado. Entonces él dice, ¿pecamos para que la gracia abunde? Responde obviamente tácitamente, en ninguna manera. ¿Continuaré abundando en el pecado para que abunde la gracia? Amén. Los que no entienden la gracia entonces dirían que sí, que hay que pecar mucho para que la gracia también abunde mucho. Amén. Lo entenderían rápidamente así. Porque cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Entonces, así que pequemos harto para que haya harta gracia. Esa no es la respuesta. Si la gracia de Dios es magnificada por el pecado, diría un pecador de esos, entonces yo realmente pecaré para que yo pueda mostrar más abundantemente la asombrosa gracia de Dios. ¿Aló? Amén. Esa sería la respuesta de uno que no conoce la gracia. Para que la gracia sea mostrada, la gracia de Dios sea vista y se vea, entonces yo voy a pecar harto para que la gracia de Dios se vea harto. Los que conocen verdaderamente la gracia, ya mostré lo que pensarían los que no conocen, los que conocemos la gracia, amén, no la usan como una licencia para pecar. La gracia de Dios nos enseña lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que me lea, ayúdeme a leer Tito 2, 11 y 12, a ver qué dice. ¿Ah? Tito 2, 11 y 12. ¿Quién lo encontró? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ok. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándoles que renunciando ¿a qué? A la impiedad. Al pecado y a la impiedad, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. ¿Aló? Entonces, mire que la gracia nos enseña otra cosa. ¿Está conmigo? Por eso Pablo responde de una manera tácita y contundente: de ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, pregunta Pablo, ¿cómo? Explíqueme, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si usted está muerto, ¿cómo puede comerse un barril de salsa? ¿Cómo? Si usted está muerto, por eso es un error creer que al muerto le da sed. Si está muerto, ¿cómo le va a dar sed? Sí, pastor, pero uno le pone el vaso debajo del cajón y se seca, y cuando el vaso baja, pues todo, deje uno allá y la olla también se seca, el agua se evapora. Amén. Esa es la lógica física del agua. Usted deja un tancado de agua, déjelo 6 meses y cuando algo está el tancado lleno, y ya el tanque está bajito porque el agua se evapora. Así que no es que el muerto le dé sed, porque por lógica está muerto. Por eso Pablo dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? ¿Cómo hace? ¿Aló? Entonces, por más que a usted le gusten los frijoles con carne, si está muerto y le ponen una bandeja paisa encima del ataúd, no se la puede comer. No puede. Amén. ¿Va conmigo? 6:2. Pablo responde entonces: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, él pregunta otra vez: ¿cómo viviremos aún en él? Note que este versículo no está dando un mandamiento. Pablo no está diciendo: tienes que morir al pecado. La muerte al pecado nuestra fue voluntaria. ¿Está conmigo? O sea, no fue que Dios me obligó, sino que es un acto voluntario. Si alguno quiere. Amén. El no a manera de imperativo no es un mandamiento. El no a manera de imperativo es la ratificación
que habiendo nacido de nuevo, entonces si usted está vivo aquí, está muerto allá. Y si está muerto allá, está vivo aquí. ¿Está conmigo? Entonces, es por eso que hay el no. No es posible que usted esté vivo en las dos partes. Amén. No es posible que usted esté vivo en las dos partes. Si está vivo aquí, por lógica está muerto allá. Y si está vivo allá, por lógica está muerto aquí. Por eso Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, ¿qué dice? Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis. ¿Tiempo? Cuando estábamos muertos andábamos en esto. Pero ahora que estamos en Cristo ya no. Por eso dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Amén. Porque éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Pero Dios, con su gran amor que nos amó, nos hizo nuevas criaturas. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Así que este versículo es la declaración, óigalo, de un hecho. Amén. ¿Cuál es el hecho? Yo morí al pecado. Amén. Este hecho no es algo que sucederá, sino es algo que ya sucedió. El hecho ya es una realidad, ya está hecho, ya se ha efectuado. Yo ya morí al pecado. Entonces Pablo dice, habéis sido sepultados con Cristo en el bautismo. Cuando a uno lo sepultan, ¿por qué lo sepultan? Está muerto. ¿Aló? Si a usted lo metieron debajo del agua, era porque ya estaba muerto. Entonces, no es un hecho que se va a dar. No es que usted se está muriendo a poquito. No, usted ya se murió hace rato. ¿Aló? Ya se murió hace rato. Aleluya. Diga gloria a Dios. 6:3. Viene otra pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿cuántos han sido bautizados en Cristo? Aquí va a salir algo bien importante para que lo chapeen. Esa expresión bautizados en Cristo. Amén. Vamos a ponerle mucha atención porque aquí se nos va a ampliar el espectro del concepto del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miren ojo esa expresión. Ojo con ir a confundir esa expresión con lo que dijo el apóstol. ¿Y qué de los que se bautizan por los muertos? No tiene nada que ver. Aquí Pablo dice que nosotros hemos sido bautizados en su. Amén. En su muerte. No que nos bautizamos por el muerto Jesús. Son dos cosas diferentes, muy parecidas, pero diferentes. ¿Qué es que yo me bautice por el muerto Jesús? La doctrina del bautismo por los muertos, que todavía se practica, eso lo practican los hermanos astrales. Digo hermanos porque así se hacen llamar, no porque estoy diciendo que sean hermanos míos, Dios me guarde. Ya me estarían saliendo cachos. Así se llaman ellos, los hermanos astrales. O más bien, si no me suena muy correcto el nombre, los espiritistas.
¿Ya? Entonces los espiritistas, ellos, cuando las personas se mueren que no pertenecían al espiritismo, entonces ellos se entierran al final, pero después un miembro de la familia se hace bautizar con el nombre del finado. ¿Ya? Entonces él se hace bautizar con el nombre del finado para que el finado se salve. O más bien para que el finado reencarne, porque usted sabe que los espiritistas creen en la reencarnación, pero es que para ellos salvarse es reencarnar, pero reencarnar en algo hacia arriba. Los otros también van a reencarnar, pero hacia abajo. O sea, si usted es humano hoy y se muere no siendo espiritista, entonces lo más seguro es que va a reencarnar en una cucaracha. O sea, pasa de humano a cucaracha. Pero si usted se muere siendo espiritista, lo más probable es que reencarne en un elefante. Ya es diferente. ¿Saben? Por eso ellos no comen carne de ningún animal, porque para ellos los animales, a todos los animales lo llaman hermano. Entonces la hermana gallina, la hermana vaca, el hermano perro, el hermano conejo, el hermano caballo, el hermano burro. Porque para ellos todos esos seres son personas que estuvieron alguna vez vivos y ahora están reencarnados en otra vida. ¿Aló? Definitivamente nosotros estamos muy bien con el Señor. Diga gloria a Dios. Amén. Nosotros estamos muy bien. Usted quiere no querer semejante locura. Señor. Hermano Rodrigo, ¿eso es lo mismo que creen los que creen en Buda? ¿Es lo mismo? Ellos hablan de la reencarnación. No, ellos aunque tienen una línea, pero no. No, porque esta gente es netamente satánica. Los espiritistas son satánicos. Tú vas a una reunión satánica. Nosotros yo estaba más chiquito que ahora. Y los espiritistas se pusieron como a media cuadra de nosotros. O sea, montaron su templo. Y usted no sabe la guerra que tuvimos con esa gente espiritual, porque ellos, la consigna del sacerdote de ellos era que acabarían con la iglesia pentecostal a punta de brujería. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, entonces también nos pusimos en guerra espiritual y la idea era que nosotros acabaríamos con ellos. Así que yo tuve que ir con varios hermanos varias veces a ponernos detrás de la pared mientras ellos estaban en sesión. Y ahí resista, invoca el nombre del Señor. Y muchas veces ellos tenían que salir corriendo a buscar qué les estaba impidiendo hacer la sesión porque no les salía. Entonces cuando ellos salían corriendo, nosotros nos escondíamos, salíamos corriendo también. Y cuando ellos apagaban la guitarra, nosotros otra vez, ahí hay poder de Jesús y resisten. Y eso fue una guerra brava, amigos. Tremendo. Porque eran 4 casitas. Estaban ellos y 2 casitas más, y nosotros. Ok, vamos bien hasta ahí. Entonces, ojo a esto porque este versículo va a decir muchas cosas. ¿Se acuerdan de saber? Pablo está comunicando un hecho que el creyente necesita saber. ¿Qué debe saber? Que debe tomar en cuenta. Por eso él dice, no ignoréis esto. No ignores este hecho. Hay que creerlo. Créelo. ¿Qué es lo que usted no debe ignorar? Esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, levanten la mano, todos los que han sido bautizados? Amén. Ojo a ese todos. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, en realidad se nos practicaron 2 bautismos. Nos bautizaron en Cristo Jesús, o sea, en el nombre de Jesucristo, y nos bautizaron en su muerte. ¿Aló? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo dije que aquí tenemos que poner cuidado porque van a salir cosas importantes.
Ok. ¿Qué significa la expresión bautizado en Cristo Jesús? Es bautismo real y no bautismo ritual. Es aquí donde nos hacemos uno con Cristo. ¿Aló? En el bautismo en Cristo Jesús. El resultado de este bautismo es que el creyente está en Cristo. Amén. 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 ¿Usted dónde tiene la cabeza? En En el el cuerpo. De la iglesia, ¿quién es la cabeza? Cristo. O sea que nosotros estamos en Cristo y Cristo en. Amén. ¿Aló? En realidad usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Es la unión de las dos partes. El cuerpo completo. Eso es lo que me hace uno con Cristo. Por eso el Señor orando dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Amén. Esa fue la analogía que hizo Pablo en Efesios capítulo 5 desde el verso 22 en adelante. Que las casadas estén sujetos a sus maridos, así como la iglesia lo está a Cristo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. Y después termina diciendo: grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto de Cristo y la iglesia. ¿Y cuál es el misterio? Que los dos son uno. Ese es el misterio que Pablo está diciendo. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Que los dos llegan a ser una carne. El que se bautiza en Cristo, un cuerpo es con él. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí tiene suficientes citas. Ojalá las lea, o si quieren las leo de una vez, porque es que yo sí quiero que este tema les quede. Ayúdenme con citas a ver si avanzamos. Pero sin distraerse, porque es que a mí lo que no me gusta dar citas porque la gente se me distrae. Gloria a Dios. A ver, Daniel, ayúdenme usted para que la gente no se me desubique. Lo voy a leer el 3:28. Dice: ya no hay judío, voy a leer desde el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Voy a llegar hasta el 3:26. Porque todos los que habéis sido bautizados otra vez en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Uno. Ojalá entendiéramos eso de vez. Todos vosotros, y le está hablando a la iglesia universal. Porque todos los que habemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos vosotros sois uno. Oh. Amén. Mire la dimensión que está tomando esa expresión bautismo, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vale. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí está entendiendo esos versículos. O sea, es que es imposible que alguien que está en Cristo se condene. Porque es que el que está en Cristo es cuerpo de Cristo.
miren cómo comenzamos hablando. Debe estar muerto. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Qué más? El creyente ha sido sumergido, ojo, en Jesucristo, con el resultado de que Él está, ¿en dónde? En Cristo. Allí entonces es donde ha sido puesto, colocado, instalado. Por eso hace un tiempo atrás hablamos de la posición. ¿Se acuerdan? ¿Que hablamos de qué? Posición y condición. Entonces, mi posición es que yo estoy en y Él. ¿Aló? Pregúntese, ¿es factible que uno que está en y que Él está en sufra de condenación? No es posible. Claro, yo sé que usted se está preguntando una cantidad de cosas allá. Amén. Y eso que yo no tengo bola de cristal aquí, pero yo ya sé. Amén. Pero no se preocupe que precisamente de aquí en adelante es donde Pablo va a empezar a desenvolver todo eso. Por eso comenzamos hablando, ¿qué es vida cristiana? Amén. ¿Aló? Esto no lo vamos a responder en un solo capítulo. El capítulo aquí nos está haciendo un abrebocas. Porque Pablo ya en el capítulo 5 nos entrega justificados pues por la fe, tenemos para la cruz. Ya, duerma tranquilo. Amén. Pero eso es más o menos como cuando a usted le entregan una casa, un apartamento. Cuando se lo entregan ya tiene normas, ¿cierto? Entonces le dicen, vea, pues para que aquí nadie le friegue la vida y usted viva tranquilo y se la lleve bien con los vecinos, pues tiene que observar esto. No golpee las paredes, no llegue borracho. Amén. Y le empiezan a decir unas cosas que en realidad no son prohibiciones, son vida. Vida. Por eso viene la palabra convivencia. Yo tengo que aprender a vivir dentro de esa sociedad. ¿Ya? Y usted no emborracha, y usted no golpea las paredes, y usted no pone el equipo de sonido hoy que perdió Colombia. Oiga, ¿verdad? Uy, no. Aleluya. Sabor amargo. Sí, yo todavía tengo una cosita por aquí. Pero, bueno, ahí estamos. Seguimos siendo cristianos. Amén. Menos mal que no somos seguidores de Mina. Gloria a Dios. Entonces decimos que eso es convivencia. Es aprender a vivir dentro de esa sociedad. Nosotros pertenecemos a una sociedad cristiana. Amén, amén. ¿Va conmigo? Amén. Y por eso dijimos que era aprender a dejarnos moldear por la Escritura, como ética y doctrinalmente. Entonces, éticamente, entonces la Biblia dice que las mujeres se visten con modestia, que el hombre no sé, que esos no son prohibiciones. Nosotros los hemos asumido como prohibiciones, no son prohibiciones, son normas de convivencia dentro de la sociedad que tú vives. Amén, amén, amén. ¿Ya? Entonces, tú no te comportas de acuerdo a las normas de convivencia. Eso no te dice que tú no puedes vivir ahí. Vas a vivir ahí, pero vas a vivir mal. Porque hay un reglamento que te está diciendo que te avisaron que ahí no puedes llegar borracho, que ahí no le puedes pegar a la mujer, que ahí no. Pero una vez que tú observes las normas, vas a vivir bien. Amén. Amén, amén. ¿Aló? Entonces el Evangelio es para vivir. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Repito este trozo para que no se nos olvide. El creyente ha sido sumergido en Jesucristo, con el resultado de que Él está en Cristo. Amén.
yo estoy en Cristo. Amén. Y Cristo en mí. Amén. Porque hasta los discípulos Cristo había estado con. Hasta los discípulos. Pero cuando Él ascendió a los cielos, en el capítulo 1, verso 8 de Hechos, que Él dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré en. Amén. 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 Estaré en vosotros. Amén. Amén. Por eso el versículo que leímos hace un rato en Tito dice, habiéndonos dado abundantemente ¿de qué? Del Espíritu. Por eso decimos, Dios está en nosotros. Amén. Amén. Entonces Cristo está en mí y yo estoy en Él, porque de los dos hacemos un solo cuerpo. Él es la cabeza. Amén. Y todos los que hemos sido bautizados en Cristo somos uno. Gloria a Dios. Señor, Tengo una pregunta. Esta expresión donde él dice, y yo estaré en vosotros, no implica el ser lleno del Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. No significa eso. Sí, claro. Sí es eso. implica ser lleno del Espíritu Santo, implica tener el Espíritu de Cristo. Las dos cosas. Que eso es lo que nos hace, lo que estábamos viendo ahorita, herederos. Eso es lo que nos permite decir Padre. Porque el Espíritu de Dios es el que nos hace hijos de Dios. Porque cuando el Señor me transmite a mí su Espíritu, me está haciendo su hermano. Su hermano. Entonces, soy hijo de Dios, más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga gloria a Dios. Yo no, pues tengo el susto que usted no me esté entendiendo, pero ruego a Dios a la vida. Bueno, voy a parar aquí, voy a leer este texto y paramos aquí porque ya nos pasamos de la hora. Hay dos grandes verdades que se repiten una y otra vez en todo el Nuevo Testamento. El primero es ¿qué? Bautismo, y el segundo es morar. De eso es que estamos hablando. Digo, hay dos grandes verdades que se repiten en todo el Nuevo Testamento. El primero es bautismo y el segundo es morar. El bautismo me pone en Dios. ¿Aló? El bautismo me pone en Dios. Amén. Y Él morará, y el morar pone a Dios en mí. Vendremos y haremos una morada con Él. Hola. Digo, el bautismo me mete en Dios. Y la expresión morar, que no me pertenece a mí sino a Él, permite que Dios se meta en mí. El Señor predijo esta relación en Juan 14:20. Alguien que lo lea. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vean aquí, vosotros en mí, bautismo, y yo en vosotros, morar. Juan 17:21. 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hola. Tremendo, ¿no? Yo no sé por qué tengo la sensación que usted no me está captando mucho, pero
Pero de todas maneras tremendo. Sí, en serio, o sea, de todas maneras, amén. De todas maneras, lo que yo quiero decirle es que lo que Dios ha hecho por nosotros es definitivamente grande. Es aquí donde tiene que tomar fuerza eso que a veces decimos cantando. Seguiré adelante, puesta mi mirada. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Es ahí donde hay que entender eso. Mire esa rogativa de Jesús en Juan 17. Mire esa rogativa, que ellos sean uno como tú y yo en ellos, ellos en mí. Y está ahí esa, o sea, que entendamos esa relación, lo que Jesús está, porque esa oración de Juan 17 es la oración de cierre de ministerio de Jesús. Por eso Él dice, Padre, les he dado a conocer tu nombre. Así que lo que yo pido es que el trabajo que yo hice, que ellos lo entiendan. Que ellos lo entiendan, que ellos lo asuman, que ellos lo asimilen. Así como tú y yo tenemos una relación de intimidad. Amén. Que ellos entiendan la relación que ahora hay entre tú y ellos, entre ellos y yo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que creo que ahí es donde nosotros estamos fallando. No logramos entender la relación de intimidad. Amén. De nosotros con Dios. Y por eso muy pocos son los cristianos que se deleitan en Dios. Hola. Si usted está casado y no tiene intimidad, podría cumplir lo que dice Eclesiastés o lo que dice Cantares. ¿Va? Lo mismo pasa si usted está en Cristo pero no tiene intimidad con Cristo. Que el Señor nos ayude para ir entrando y entender de veras esto, porque es que esto, en realidad esto es grueso. Yo entiendo, o sea, yo sé que ustedes saben, pero ellos en nosotros, nosotros en ellos, ellos la cabeza, nosotros. ¿Cierto? Pero algo tiene que quedársenos a nosotros para que fortalezcamos, sobre todo, acuérdense, 4 palabras. ¿Cuáles? Saber, considerar, presentar y obedecer. Amén. Si logramos asumir esas 4 palabras dentro de mi relación con Cristo. Por eso acuérdense que cuando empezamos a estudiar la carta a los Efesios, yo les decía, tenemos que ponerle cuidado a la expresión en Cristo, en Cristo, en Cristo. Eso es significativo. Mire que aquí ya lo encontramos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, vamos a ofrendar. Vamos a ofrendar. Cuando comprendemos todo esto, el Evangelio se hace mucho más liviano, mucho más fácil. Amén. Porque ahora sí tenemos el saber. Amén. Tenemos el saber, el porqué de las cosas. Gloria a Dios. ¿Alguien aprendió algo hoy? Amén. O mejor pregunto, ¿alguien se confundió hoy? ¿Sí? ¿No está confundido? Gloria a Dios. Bueno, ya hay uno. ¿Quién más se confundió hoy? ¿Alguien aprendió algo hoy? ¿Qué aprendió? Que nosotros estamos bautizados en Cristo Jesús y en su muerte. Que no es lo mismo que estar bautizados en el muerto Jesús allá que murió en. Vale. Hay una diferencia. Vale.
¿Qué más? Sí. Ok. ¿Quién aprendió algo más? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí vamos a entender en dónde converge el bautismo en agua. Porque a nosotros nos ha enseñado el bautismo en agua es para perdón de pecados y ya, hasta ahí. En esto que Pablo está diciendo, ¿o no sabéis que habéis sido bautizados en Cristo Jesús? Y que estáis revestidos de Cristo Jesús. Entonces ahí vamos a entender en realidad el efecto y dónde converge el bautismo en agua. O sea, ¿cuándo es que el bautismo en agua me mete de lleno a tener una naturaleza con Cristo? ¿Aló? Amén. Y a entender los beneficios: nueva criatura, resurrección, vida eterna, justificación, santificación, perdón. ¿Ok? Así que el Señor nos ayude. ¿Algo digo? Que el Señor nos ayude para que entendamos la palabra de Dios y la asumamos. Amén. Para que le demos precio y valor a nuestra salvación. Y no la descuidemos. Diga gloria a Dios. Felices sueños para todos. Dios les bendiga.